utilizado nuestros maestros. Pero una estrategia más fue el trabajo colaborativo, trabajado por la maestra Claudia Viviana Barbosa. Vamos a ver cómo ella puso en práctica esta estrategia desde la virtualidad. Adelante, Alexander. Buenos días, mi nombre es Claudia Viviana Barbosa Morales, docente del recinto Luis Napoleón Núñez Molina en el área de biología. Y en esta oportunidad quiero presentarles el proyecto Prueba Piloto, Impacto de la Monitoría Estudiantil en el reforzamiento y mejoramiento del rendimiento académico en la asignatura de Bioestadística Online ISCO2. De antemano, quiero agradecer a toda la sección que hizo posible que este proyecto se ejecutara y a nuestro estudiante Julio de Jesús Cuevas por haber obtenido un resultado honorífico y meritorio en el Congreso Estudiantil de Investigación Científica y Tecnológica, donde se presentó el proyecto. Julio, muchas gracias y bienvenido. Como medio de introducción tenemos la realidad que viven los estudiantes presentada por algunos autores. Entre ellos destacamos a Carrera, que en el 2013 estableció que las dificultades de aprendizaje en matemática pueden ser una de las causas de fracaso académico. En ocasiones pueden llevar al aislamiento de los alumnos en su entorno educativo e incluso puede llevarlos a la deserción. Cabe destacar que estadística no es la excepción. Numerosas investigaciones constatan que los alumnos presentan preconcepciones y actitudes negativas a la hora de cursar la asignatura de estadística o similares. Eso lo estableció Vila Baños y Rubio Hurtado en el 2016. Y esto no es más porque estas áreas los estudiantes le tienen miedo debido a que consideran que se relacionan con la matemática. Entonces, se ha demostrado también que estas actitudes afectan significativamente a la disposición de los estudiantes y de hecho muchas veces se ve que estos te alejan a la participación de las actividades e incluso los lleva a no perseverar cuando enfrentan dificultades y persistir en ciertas trayectorias educativas o profesionales. Cuando el estudiante toma decisiones de elección de carrera, a veces se pregunta: ¿qué carrera puedo estudiar sin matemáticas o áreas relacionadas? Esto es porque nos damos cuenta que el estudiante le tiene miedo a estas áreas, ya sean áreas de matemática o simplemente áreas que se relacionen con ella, como es el caso de la estadística. Esto fue establecido por Cienfuegos en el 2007. Entonces, para fundamentar este proyecto, lo que hicimos fue utilizar la metodología del trabajo colaborativo, teniendo en cuenta las dificultades de aprendizaje en la bioestadística en carreras que no son estadística, como es el caso de la biología. El trabajo colaborativo lo que hace es representar una metodología donde los estudiantes, a través del juego de roles, intercambian conocimiento desde un lenguaje entre pares, es decir, se sienten más cómodos hablando entre ellos y los conocimientos que han adquirido que comunicándoselos al profesor. Esta metodología les permite diferenciar y contrastar sus puntos de vista, de tal manera que llegan a generar un proceso de construcción de conocimientos. Esto fue establecido por Revelo Sánchez en el 2017. Entonces, aquí iniciamos con la problemática. Tenemos un grupo de bioestadística, el cual está subdividido en dos pequeños grupos. El primero es aquel grupo que consta con conocimientos adquiridos de una manera sólida, mientras que el segundo grupo tiene conocimientos adquiridos de una manera débil. Es por esto que la maestra y el gestor de aula decidieron hacer una charla motivacional entre el docente y el alumnado, donde se llegó a un compromiso de todos por mejorar el rendimiento académico en la asignatura y adquirir las competencias en los temas donde el grupo que tenía las competencias débiles presentaba debilidades. Entonces, aquí nos surge la pregunta de investigación. ¿Impactará positivamente el rol del estudiante monitor en el rendimiento académico del grupo en la asignatura de bioestadística ciclo 2022 modalidad online a través del trabajo colaborativo? Para eso nos planteamos el objetivo general, que fue evaluar el impacto que tiene el estudiante monitor en el rendimiento académico del grupo en la asignatura de bioestadística en el ciclo 2022 modalidad online. Aquí nos surgen algunos objetivos específicos, entre los que tenemos caracterizar el perfil de los estudiantes que se desempeñarían como monitores y como asesorados, basados en su desempeño académico en la asignatura de bioestadística. También nos presentamos evaluar el desempeño de los estudiantes asesorados y monitores antes y después de la implementación del rol de los monitores en la asignatura de bioestadística.
También tenemos medir el impacto de la implementación del rol de los monitores en la asignatura de bioestadística. Y como último objetivo específico tenemos indagar la percepción del grupo de bioestadística acerca del rol de monitores. Entonces, aquí tenemos una metodología, la cual la dividimos en dos fases. Inicialmente tenemos una población de estudio donde constamos con 25 estudiantes de bioestadística. A través del trabajo colaborativo, en la fase 1 lo que se hace es que se asignan los roles. Los monitores, que son aquellos estudiantes que tienen las competencias de una manera fuerte, es decir, ya ellos han adquirido las competencias necesarias para aprobar la asignatura. Y también tenemos el rol de los asesorados, donde hay un grupo de estudiantes que aún no han desarrollado de la manera necesaria para pasar la asignatura, las competencias. Entonces a ellos los colocamos en asesorados. Entonces ahí procedió con la asignación de tareas, donde primero se seleccionaron los temas donde se presentaban más debilidades y luego se formaron 8 grupos de trabajo dependiendo de la cantidad de personas que tuviéramos. Algunos grupos constaban de 3 estudiantes y algunos constaban de 4. Luego se asignaron las tareas por roles y es aquí donde entra la fase 2. Las tareas eran básicamente donde los monitores tenían que contactar a los asesorados y preparar temas e impartírselos en clases teórico-prácticas a los asesorados. También los asesorados desarrollaron talleres dejados por los monitores y los asesorados presentaron un trabajo final donde impartieron clase de los temas tratados. Por último, se aplicó una evaluación y luego un análisis estadístico. Ya luego, para analizar qué pensaban los estudiantes con relación a la metodología utilizada, hicimos una encuesta de satisfacción. Entre los resultados tenemos algo bastante significativo. Vemos que esta es una prueba de test-student empareada, donde en la columna izquierda vemos que nos presentan las calificaciones de los estudiantes. Estos son los monitores. Si nos damos cuenta, la P nos dio menor a 0,0001. Entonces, si nos damos cuenta en estos gráficos, vemos que el porcentaje del rendimiento académico en los monitores nos da que un 89% iba a pasar en A, mientras que un 41% iba a pasar en B. Eso fue antes de la prueba. Luego de que se aplicó la prueba, vemos que las B se redujeron a un 18% y las A aumentaron a un 82%. Eso lo podemos ver graficado aquí porque vemos que las notas van progresivamente en aumento. Es por esto que representamos estos asteriscos, los cuales nos dicen que sí existe una diferencia significativa entre la nota inicial y la nota final. También tenemos los resultados de los asesorados, donde vemos que antes de la prueba piloto teníamos un 25% de los asesorados que iban a quemar la asignatura, mientras que el 75% iba a pasar en C. Luego de aplicada la prueba piloto, vemos que las D desaparecieron y solamente un 50% de los asesorados pasó en C, mientras que un 50% logró adquirir las competencias hasta un nivel que pudieron pasar en B. Si nos damos cuenta, aquí la diferencia entre las calificaciones se nota aún más, porque vemos que va progresivamente en aumento. Entonces, los resultados más relevantes que obtuvimos en la encuesta de satisfacción fue que el 100% de los estudiantes se encontraban muy cómodos con la actividad y consideraban que la importancia del rol del monitor era 100% importante. Luego vimos que el 100% se sintió muy satisfecho con los resultados obtenidos, sí recomendarían la actividad, sí mejora la comunicación entre los compañeros y sí se mejoró la percepción que existe de la bioestadística. Entre algunos comentarios destacados que obtuvimos en la encuesta de satisfacción tenemos los siguientes. El trabajo con los monitores es agradable, ya que estamos entre iguales. En ningún momento nos sentimos menos que los monitores. Fue un trabajo en equipo. Fue una excelente actividad que sirvió a los asesorados a lograr las competencias para aprobar la asignatura de bioestadística con mejores calificaciones. Este tipo de actividades son mucho mejores que los exámenes convencionales. Nos sentimos evaluados por competencia y nos gustó. Nos dimos cuenta que la bioestadística no es difícil, solo hay que dedicarle tiempo y practicar.
Entonces, a medio de discusión, tenemos que esta prueba piloto, bajo la modalidad de trabajo colaborativo, se evidenció que se trabajó con una metodología que fortalece el vínculo académico entre pares, el rol del monitor como pieza clave en el aprendizaje de los asesorados, por tratarse de una relación entre pares. El rol del monitor fortaleció en este grupo las competencias que ya tenían en los temas tratados. El importante apoyo que brindan los monitores bajo la supervisión constante de su profesor. La facilidad de evaluación por competencias mediante el trabajo colaborativo en modalidad virtual. Como conclusiones tenemos que el trabajo colaborativo es una metodología útil que permite aprovechar las fortalezas de los estudiantes y mejorar sus debilidades académicas. Este trabajo tuvo un impacto positivo estadísticamente significativo en el rendimiento académico de los monitores, puesto que fortalecieron las competencias que ya tenían y mejoraron su rendimiento académico. En el grupo de los asesorados, el impacto positivo en el rendimiento académico fue estadísticamente significativo, evidenciando haber adquirido las competencias de los temas tratados y mejorando su rendimiento académico. El impacto del rol del monitor en el grupo de asesorados fue positivo estadísticamente significativo, puesto que influyeron con una mejora de su rendimiento académico con significancia estadística. Como perspectiva, nos propusimos extender la participación de los monitores en otras asignaturas y a otros programas académicos, lo cual contribuirá a la excelencia académica de nuestros estudiantes. Aquí tenemos algunas de las referencias bibliográficas utilizadas para esta investigación. Muchísimas gracias.